días, hermanos. Les pido que abran sus Biblias en Lucas capítulo 16, por favor. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 13. Y vamos a explicar esta parábola juntos, aprender de una enseñanza del Señor Jesús. Lucas 16, del 1 al 13, leemos. Dice así: Decían también Jesús a los discípulos: había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Y el mayordomo se dijo a sí mismo: ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración. No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré, para que cuando se me destituya de la administración me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi señor? Y él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él respondió: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma la factura y escribe 80. El Señor elogió al mayordomo injusto, porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando os falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dice la Biblia en el Salmo 24:1: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. O sea, todo es del Señor. Todo pertenece al Señor. Él es el dueño. Y como dueño, Él nos provee lo que nosotros necesitamos, y lo que Él nos provee, y como no somos nosotros los dueños, Él es el dueño, nosotros somos lo que administramos, lo que Él nos da a nosotros. Y se nos pide, y es obvio que debemos administrarlo de manera sabia. Él nos da el trabajo, Él nos da la fuerza para conseguir el dinero, ¿sí? Él nos provee todo lo que necesitamos, y la manera principal, hay otras maneras, pero la manera principal es por medio del trabajo, ¿sí? También por medio de otras personas que nos pueden ayudar, y esa persona seguramente lo consigue por medio de trabajo, y nosotros también podemos ayudar a otras personas con lo que conseguimos de nuestro trabajo que Dios nos da. O sea, el dinero, los bienes materiales que tenemos, debemos nosotros entender que es de Dios, y que administramos lo que es de Dios. O sea, el dinero debemos entender que debe ser un medio, no la meta. El dinero debe ser un medio para glorificar a Dios, no la meta. Si la meta es el dinero, significa que el dinero es mi Dios. Pero si el dinero es un medio para glorificar a Dios, ahí estoy bien. Y eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, a veces cuesta hablar del dinero porque es, desde un púlpito digo, porque eso es lo que caracteriza a los falsos maestros, ¿no? Amadores del dinero, que usan el púlpito y la palabra de Dios para manipular y sacarle el dinero a las personas. Pero Jesús, maestro por excelencia, habló muchísimo del dinero, ¿sí? Lo cual es
una evidencia de que era muy importante para él enseñar acerca del dinero. Enseñar para que puedan entender y luego las personas puedan decidir usar el dinero de manera sabia, como él lo enseñó. No necesitaba manipular y hablar del dinero y empezar a manipular como se hace lamentablemente en muchos púlpitos para quitarle el dinero a la gente. Simplemente enseñar acerca del dinero, la verdad, la palabra de Dios que es poderosa, para que quede en la mente, en los corazones, y luego cada uno sabrá si va a decidir obedecer a Dios, espero que sí, o desobedecer a Dios. Bueno, ¿cómo usar el dinero? ¿Cómo usar los recursos que el Señor nos da? La siguiente parábola, o la parábola que acabamos de leer y que vamos a explicar, nos enseña algo al respecto. No todo, porque obviamente que lo que Él nos da lo podemos usar de diversas maneras, pero esta parábola nos enseña acerca de cómo podemos usar el dinero, cómo podemos ser buenos administradores en un sentido y usarlo como Dios quiere y espera que lo hagamos. Ya dijimos la semana pasada que una parábola es una historia inventada con detalles contemporáneos de aquel tiempo, con el propósito de enseñar una verdad, de enseñar un punto. Bueno, el punto de esta parábola podemos decir que es el siguiente: usar nuestro dinero, usar nuestros recursos materiales hoy para hacer avanzar el reino de Dios, produciendo resultados eternales o celestiales. ¿Sí? Tenemos que aprender a usar los recursos, el dinero, recursos materiales hoy, para hacer avanzar el reino de Dios y así producir resultados eternales, celestiales. Algo que no se va a acabar, que no se va a terminar, que no es pasajero, que nunca va a dejar de ser. Hoy estamos viviendo, usamos el dinero como recursos para que repercuta en el cielo. Y cuando vayamos al cielo, vamos a ver y vamos a disfrutar de mucho de lo que nosotros hoy hicimos con nuestros bienes materiales. Entonces es una parábola que nos va a exhortar a ser administradores sagaces o astutos de las riquezas hoy, con el propósito de atesorar en la eternidad, podemos decir. No sé si se pusieron a pensar en eso ustedes, que hoy con sus recursos materiales pueden estar atesorando para la eternidad. Se me viene a la mente en estas últimas elecciones que hubo, ¿no? Gente hablando de ¿y quién va a ganar? ¿Y qué va a ganar? Y pensando mucho en la economía. No digo que esté mal, pero mi pregunta ahora es si nosotros pensamos en la economía con el propósito de preocupados no tanto por la economía en sí, sino porque el Señor nos prometió que nunca nos va a faltar. Si estamos preocupados por tener para atesorar para el cielo, o simplemente de tener para pasarla bien acá, para que vencemos. Queremos los recursos materiales para usarlos, pero sin perder de vista la eternidad, porque eso es lo que el Señor nos enseña y lo que nos va a enseñar en esta parábola. Si prestaron atención, la parábola comienza ahí en el versículo y nos muestra que está dirigida a los discípulos, a los creyentes, o sea, para los que ya son salvos, para los que ya son creyentes. Decía también Jesús a sus discípulos. En la parábola anterior, la parábola de la moneda perdida, la oveja perdida, el hijo perdido, enfatiza el gozo en el cielo por la salvación de un perdido. Hay gozo cuando lo perdido se encuentra. O sea, es una parábola que enfatiza la salvación y el gozo en el cielo por la salvación. Y esta, podemos decir, ya está dirigida a los salvos y es para enfatizar lo que estamos diciendo y tiene que ver con nuestra santificación. O sea, aprender a usar el dinero tiene que ver con nuestra santificación. Por ahí nosotros divorciamos el dinero, ¿es espiritual el dinero? Bueno, sí, lo tenemos que usar de manera espiritual. Y el Señor nos va a enseñar en esta parábola acerca de eso. Podemos ver del versículo 1 al 8 la historia, ¿sí? Ahí en el versículo 8 la enseñanza y del 9 al 13 la exhortación, la aplicación de esta parábola. Comencemos viendo entonces la historia del 1 al 8 para luego ver la enseñanza y luego la exhortación o la aplicación. Comienza el versículo 1
mostrándonos acerca de los personajes. Dice que había un hombre rico que tenía un mayordomo. Esos son los personajes de esta parábola. Después van a aparecer otros personajes, pero ellos son, ahí habla de un hombre que es rico, que es muy, muy rico, bastante rico podemos decir. No podemos saber porque necesitaba gente que le administre el dinero. Yo, por ejemplo, yo no necesito eso. Pero tenía mucha plata y necesitaba que le administren sus bienes. Y aparte podemos ver por lo que se le debía también, que se le debía, entonces cuánto tenía, ¿no? Bueno, y también era habitual en aquellos tiempos, y hemos enseñado algunas parábolas que el Señor habla de que el administrador se va lejos. ¿Se acuerdan? Mateo 25, se va lejos y le da talentos a personas que administraban sus bienes. También tenemos a Abraham, a Potifar, que tenían administradores, y ahí sabemos de que de esa manera se manejaban en aquel tiempo. Y después del versículo 1b al 2 vemos el problema que surge. Dice, y este fue acusado, o sea, el mayordomo fue acusado ante el hombre rico, fue acusado de derrochar sus bienes. Ese es el problema. O sea, la palabra que usa ahí Jesús para derrochar, ustedes para imaginarse, piensen en la parábola anterior, seguramente la conocen, están familiarizados, la parábola del hijo pródigo, que pidió todo a su padre, la herencia, que lo que quería era, morite y yo lo quiero ahora, no quiero esperar a que te mueras. Y dice que todo eso lo derrochó. Bueno, era suyo, pero lo derrochó, y ustedes saben cómo lo derrochó. Lo desperdició, no fue sabio. Bueno, este hombre derrochó, no fue sabio en la administración, pero no de su dinero, sino del dinero de este hombre rico. Y en el versículo 2 dice, entonces lo llamó y le dijo, el rico lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mi mayordomo. O sea, le costó el trabajo. Ya no vas a ser más mi mayordomo, no vas a administrar más. Fue echado, pero aparentemente tenía un tiempo en el cual él tenía que, como vamos a ver de qué manera se iba a presentar los libros para rendir cuentas a este hombre al que le había fallado. Y entonces, en ese tiempo que él sabe que va a tener, no se queda de brazos cruzados, sino que ahí en el versículo 3 tenemos el pensamiento. Él piensa para sí mismo, el Señor nos hace ver lo que está pensando este hombre. Dice en el verso 3, y el mayordomo se dijo a sí mismo, y ahí nosotros podemos leer su pensamiento, porque el Señor nos cuenta, ¿qué haré? Dice él. Pues mi Señor me quita la administración, no tengo fuerzas para acabar, y me da vergüenza mendigar. O sea, no sabemos por qué no tenía fuerzas, porque estaba imposibilitado, por algún motivo no tenía fuerzas para hacer trabajos, para acabar, lo cual no era un trabajo fácil. Y mendigar me da vergüenza. Hasta hoy, o hasta hace un rato, era tal vez la mano derecha, manejaba mucho dinero, no nos dice nada de cómo era, pero me imagino, y de repente estar allá arriba y salir a pedir le daba vergüenza. El orgullo no lo dejaba que salga a mendigar. Entonces, del 4 al 7, tenemos el plan de este hombre. Él comienza a pensar y se le ocurre un plan y lo va a desarrollar. Dice ahí en el verso 4, ya sé lo que haré. Así en un instante se le prendió la lamparita y diseñó un plan para no cavar, para no mendigar y para asegurarse el futuro, para no quedar de patitas en la calle. Y entonces pensó la manera de asegurarse su futuro, y dice ahí en el verso 5, llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi señor? Y en el verso 6 dice, y le dijo 100 barriles de aceite. Entonces le dijo, toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Esos 100 barriles de aceite
El dinero equivalía a 1000 denarios, para tener una idea. Ustedes saben que un denario es el sueldo de un día. O sea, 1000 denarios, 1000 días. O sea, aproximadamente 3 años de sueldo. Y le perdona la mitad, o sea que 1 año y medio de sueldo le perdona. Renegocian, digamos. Entonces en el versículo 7 llama a otro, después dijo al otro, ¿y tú cuánto debes? Y él respondió, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu factura y escribe 80. Esto equivalía a 2.500 denarios, o sea, a 8 años de trabajo. Y le perdona, también le escribe 80. Hace lo mismo que con el anterior. Y esto lo hacía pensando en él mismo, ¿eh? Ni en el bien de ellos, no le interesaba, ni en el bien de del hombre rico. Él estaba pensando en él, voy a quedar de patitas en la calle, ¿qué puedo hacer para mí? Él era el centro de todo. Y él sabía, porque era cultural en aquel tiempo, que cuando vos hacías un favor, te asegurabas la devolución. Eso era cultural. Por eso, él está seguro que haciendo esto, las personas que están firmando y que están recibiendo una rebaja con las que está renegociando, él se asegura que esas personas ahora le deben a él, porque era cultural. De esa manera yo me aseguro que no voy a tener problemas, que estas personas me tienen que ayudar. Así que rebajarles la deuda puso una obligación a estas personas. Y entonces, en el versículo 8, viene la enseñanza. El Señor elogió al mayordomo injustos. Después hay que ver si algunos dicen, bueno, el Señor se está refiriendo al Señor de la parábola, otros dicen al Señor es el Señor Jesús. Puede ser el Señor de la parábola, no creo que no cambia demasiado. El punto es que se elogia la astucia de este hombre. Eso es lo que se elogia. Se está elogiando la astucia. Algunos algunos comentaristas para defender porque parece que hizo algo deshonesto, y algunos dicen sí, hizo algo deshonesto. Y el punto acá, más allá de que haya hecho algo deshonesto, el punto es que se está elogiando la astucia, la sagacidad, no la deshonestidad. Como a veces nosotros escuchamos, no sé, en 5 minutos entraron al banco sin tirar ni un tiro, se robaron tanto dinero, y nosotros digo, wow. Pero no estamos aplaudiendo el robo, estamos diciendo, qué astucia, qué bien que lo hicieron. Pero no estamos diciendo, qué bien que robaron. Pero bueno, otros también tratan de ver para de alguna manera decir, bueno, Jesús no está usando algo deshonesto, y este hombre lo que está haciendo está descontando de su propia comisión. No está haciéndole daño al hombre rico. O otros dicen, el hombre rico está cobrando mucho interés y está rebajando, porque la ley no permitía cobrar demasiado, un interés muy alto, sino que lo está bajando como para ayudarlo a que sea más bíblico y se ajuste más a la ley, y bueno, y así. Pero el punto es que lo que se está elogiando, y el punto del Señor es exaltando la sagacidad de este hombre. Cómo pensó en asegurarse el futuro. Él entendió que le quedaba poco tiempo y se quiso asegurar el futuro. Y de ahí el Señor saca una enseñanza para los creyentes, porque está dirigida a creyentes, dijimos. Y dice en la parte B del versículo, pues los hijos de este siglo son los inconversos, en este caso este mayordomo, dice, son más sagaces, la idea es son más hábiles, son más astutos en las relaciones con sus semejantes que los hijos de luz. Los hijos de luz son los creyentes. El Señor está haciendo una comparación. Los inconversos piensan con diligencia, con astucia, con habilidad, en lo terrenal, en lo que tiene que ver con su futuro. ¿Sí? Hay una comparación allí. Bueno, ¿en qué?
en que los creyentes, obviamente, nuestra patria es celestial, eso es lo que la Biblia nos dice. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos a nuestro Señor. Allá ya tenemos una morada eterna. O sea, nosotros no vamos a vivir siempre en este mundo, estamos de paso en este mundo, estamos con un propósito en este mundo. ¿Sí? Glorificar a Dios, y por la parábola sabemos que tenemos que usar los bienes que el Señor nos da para glorificarlo a Él y administrarlo de la mejor manera como Él nos está enseñando, pensando en que un día vamos a estar en el cielo, usando los recursos materiales para que repercuta ya en la eternidad. Tenemos que entender eso. Jesús se fue al cielo y dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para ustedes, y si voy a preparar un lugar, vendré por ustedes para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces, ¿nuestra casa dónde está? En el cielo. En el cielo. Todos lo sabemos eso, de memoria, y lo podemos responder. ¿Dónde vamos a vivir por la eternidad? En el cielo. Eso lo sabemos. Segunda pregunta, ¿estás pensando en eso? ¿Estás administrando tus recursos de tal manera que sabes que un día vamos a estar allá? ¿O estás administrando tus riquezas solamente pensando en lo eternal? En lo que es pasajero. Porque Jesús acá, al enseñar esta parábola, Él está esperando que nosotros los creyentes seamos sabios, que seamos astutos pensando en el futuro eterno. Así como el mayordomo pensó en su futuro terrenal, esa era su meta. Nuestra meta no es terrenal, nuestra meta es eternal. ¿Sí? Es eternal. Y eso no significa que tenemos que ser negligentes en la tierra. Bueno, es eternal y bueno, acá no interesa cómo viva. Sí que interesa, porque lo que yo vivo y cómo vivo acá va a repercutir en el cielo. Y como vamos a ver, tiene que ver mucho con lo que va a pasar en el cielo en cuanto a nosotros, cómo vivimos acá y cómo usamos nuestro dinero, nuestros bienes materiales. Nosotros somos administradores de todo lo que Él nos da. Se nos leyó en la lectura bíblica, se nos habló de la administración. En Mateo 25, ¿se acuerdan que hemos hablado de las 10 vírgenes? Unas prudentes, unas insensatas, y hablaba de la venida de Cristo y de estar listos para la venida de Cristo. Cuando Cristo venga, de esperar con paciencia, hablaba una de esas parábolas. O la parábola de las 10 vírgenes. Las 5 vírgenes esperaban con prudencia. Y a la siguiente parábola, que es la parábola de los talentos, habla de esperar sirviendo. Entonces, aprendemos, tenemos paciencia y esperamos que Cristo venga. Hace 2000 años se fue y dijo que va a venir. Estamos en el 2023, todavía no vino, pero tenemos paciencia, sabemos que eso va a pasar. Tal vez venga nuestros días, pero mientras tenemos paciencia y esperamos, lo hacemos sirviendo al Señor. Él nos ha dado talentos, nos ha dado recursos, y un día vamos a rendir cuenta de cómo lo hicimos. ¿Sí? Todos nuestros recursos vienen de Dios, todo lo que nosotros necesitamos viene de Dios. Por eso no se afanen qué van a comer, qué van a beber, qué van a vestir. Yo les voy a proveer para esas cosas, dijo Jesús. Yo les voy a proveer para esas cosas. Y cuando las tengan, dijo allá en Deuteronomio 8, ¿se acuerdan? A Israel, cuando estén en aquella tierra que fluye leche y miel y tengan casa que ustedes no hicieron, y árboles que ustedes no plantaron, etcétera, etcétera, ojo con olvidarse de mí y pensar que lo hicieron ustedes. Yo les doy la fuerza para obtener lo que ustedes tienen. Entonces, todo lo que ustedes tienen, todo lo que nosotros tenemos, todo, mírense, piensen en la ropa que tienen, en el celular que tienen, en todo lo que ustedes tienen. ¿De quién es? ¿Quién se los proveyó? El Señor. El Señor los proveyó. Entonces, debemos entender que somos mayordomos, ¿sí? Y que el amo nos confió bienes con el propósito de que nosotros podamos promover su gloria. Dice en Ageo 2:8, mía es la plata, mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. Todo es de Él. David entendía esto, y a la hora de hacer una ofrenda, él entendía y él dijo: ¿quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto?
Y esto es lo que quiero mostrar. Porque de ti proceden todas las cosas. Él entendía que todo venía de Dios. Y de lo recibido de tu mano te damos, oh Señor, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificarte una casa para tu santo nombre. Todo esto procede de tu mano. Él era consciente de que todo lo que tenía venía de Dios. Y vuelvo a preguntar, ¿somos conscientes de eso? En la práctica, no en teoría, porque yo sé que en teoría todos decimos que sí. En la práctica. El Señor nos provee para nuestra familia, el Señor nos provee para comer, el Señor nos provee para beber, el Señor nos provee para vestir, el Señor nos provee para pagar impuestos, que los tenemos que pagar. El Señor nos da, dice, todo abundantemente para que lo disfrutemos. También Él nos da para que disfrutemos, pero también, según esta parábola, Él nos da a nosotros para todo lo que dijimos, pero también para ayudar a otros, para satisfacer las necesidades de otros. Para evangelizar, usar el dinero para evangelizar, usar el dinero para edificar a otros, usar el dinero para servir a otros. Y entonces, verso 9 al verso 13 tenemos la exhortación o la aplicación. El Señor llamó la atención, usó a un inconverso, la sagacidad, la astucia para prepararse para el futuro y le dijo, ustedes también tienen que ser así. Ustedes tienen que ser astutos, pensando en el futuro, que un día van a estar en el cielo. Y entonces ahora viene la exhortación. Y hay un mandato ahí, dice, haceos amigos. Ese es el mandato, haceos amigos. O sea, en las relaciones. El medio para ser amigos son las riquezas injustas, dice ahí. Y yo os digo, haceos amigos por medio de las riquezas injustas. Está el mandato, haceos amigos, el medio, las riquezas injustas, y la meta, el fruto eterno, porque dice ahí, para que cuando os falten, os reciban en las moradas eternas. Haceos amigos, el medio, las riquezas injustas, lo que Dios te provee, para tener fruto en la eternidad. ¿Qué significa esto que debemos usar las riquezas materiales con el fin de extender el reino de Dios? Obviamente, aprovechar los recursos materiales, aprovechar las relaciones personales que tenemos para hacer avanzar el reino, para evangelizar, para las misiones, para, no sé, comprar literatura, para, etcétera. Cada uno con la enseñanza discierne cómo lo va a hacer. ¿Sí? Entonces, siendo astutos en el uso del dinero, pensando en la eternidad, o usando el dinero para la eternidad, esa es la manera de ser astuto. Yo quiero ser astuto como este hombre. Bueno, pensá en el dinero, en los bienes materiales y cómo lo vas a usar para que repercute en la eternidad. Y de esa manera estarás siendo astuto. ¿Sí? Se me venían algunos ejemplos a la mente pensando, ¿no? Y obviamente no vamos a agotar todos los ejemplos, pero para ayudar un poquito, a veces se organizan cumpleaños entre nosotros, donde ahí se invierte dinero. Pero siempre, generalmente, por lo menos hasta lo que yo sé, se invierte ese dinero porque se está tratando de invitar a gente que no conoce al Señor para poder predicarle al Señor. Y hay un gasto, pero ese gasto, si bien es para disfrutar y para que el cumpleañero lo pase bien, el propósito es poder predicar el Evangelio a las personas. Se me venía a la mente hace muchos años, en esto está involucrado Nico, está involucrado Cristian. Llevamos un grupo de como nosotros lo llamamos, de vagos, de chicos que se drogaban y que, bueno, paran en la esquina. Y alguien, a ver una obra de teatro que se llamaba Renacidos, a Carapachay, de nuestro barrio a Carapachay. Y alguien de Carapachay, no sé bien quién es exactamente, pagó la mitad del micro para que lo podamos hacer. La otra mitad la tuvimos que conseguir. Y bueno, y ahí se invirtió para llevar a todo ese grupo a que escuchen el Evangelio. La verdad que no sé si alguien se convirtió de esa movida que se hizo, pero lo que yo puedo saber es que
Si lo hicimos correctamente, lo que participamos se atesoró en el cielo. De eso estoy seguro. ¿Sí? Hubo un ministerio, cuando yo salí por primera vez al ministerio, se llamaba Ministerio Campos Blancos, que no conocía a nadie, que era un grupo, me contaron, de abuelitos, de jubilados, que estaban en Estados Unidos, que uno dice de Estados Unidos enseguida relaciona, tienen mucha plata. Pero me dijeron que no era gente pudiente y que estaban jubilados y que tenían un ministerio que ellos invertían para ayudar a alguien que salga al ministerio a hacer la obra. Y yo no los conocía a ellos, yo no me conocieron a mí, más por escrito, alguna foto, pero eso es invertir en lo eterno. Estaban invirtiendo en lo eterno. ¿Sí? Bueno, el mismo Señor Jesús, ahí en Lucas capítulo 8, pasa muy desapercibido un grupo de mujeres que sostenían el ministerio de Jesús. Sostenían el ministerio de Jesús. Y mucho de lo que Jesús hizo con los discípulos fue porque las mujeres pusieron al servicio sus bienes materiales para que el evangelio se expanda. Y estaban atesorando en el cielo ellas. Y pasan muy rápido y casi desapercibidas y no sabemos ni quiénes son si no leemos lentamente. Así que entonces nosotros tenemos que discernir dónde, cuándo, cómo usar las riquezas, pero debemos usarlas para hacer tesoros en el cielo. Y no digo que que agarremos el dinero y empecemos a tirar para todos lados, porque el Señor nos dice que hagamos las cosas con discernimiento, con sabiduría. Ya hablamos algo de eso en la escuela bíblica el domingo pasado. Tenemos que discernir cómo, cuándo, dónde, pero lo que sí sabemos es que lo queremos usar para hacer tesoros en el cielo. ¿Y cómo lo hacemos? Siendo dadivosos, siendo generosos. Porque si yo soy agarrado y no lo hago, no aprendí la lección. No soy astuto. No soy sagaz. ¿Sí? Y uno puede pensar. Acá me anoté para recordarme el libro Radical. Algunos de ustedes lo leyeron tal vez. Sí, David Platt. No significa que tenemos que hacer eso, pero simplemente también a modo de ilustración. Él fue a predicar a lugares, venía de una iglesia de Estados Unidos donde había muchísimas lujos, podemos decir. Y tuvo que ir a un lugar a predicar donde iglesia secreta, donde tenía que llegar, hacer una contraseña, caminar con mucho cuidado porque podía caer preso, y de repente llegar a un lugar donde había piso de tierra, donde había una lamparita y donde estaban ansiosos por escuchar la palabra de Dios y caminaban muchísimos kilómetros para llegar a ese lugar, y él empezaba a enseñar la Biblia y por favor, enséñanos más y enséñanos más y enséñanos más. Y él después iba y veía el contraste que había en ese lugar y donde él estaba, y empezaron a ajustar las cosas, el presupuesto, para que tanto lujo, si podemos disminuir en muchas cosas, para usar esto para alcanzar a otras personas. Es una forma, no digo que lo tenemos que hacer, y que eso está bien y que otra iglesia si no lo hace está mal. Pensó, seguramente leyendo un principio como este, entendió y dijo, vamos a hacerlo de esta manera, todos estuvieron de acuerdo y se hizo de esa manera. Entonces, esta palabra nos llama a pensar, a reorganizar tal vez nuestro presupuesto, nuestra economía y hasta decirle, Señor, me arrepiento, te pido perdón porque reconozco que me estás proveyendo todo, gracias porque nada me falta, pero también reconozco que no estoy pensando mucho en lo eterno. Ayúdame, Señor, a hacerlo de una mejor manera. Y a veces nosotros podemos llegar a pensar también, bueno, pero yo no tengo tanto. Y con eso nos excusamos y aún nos autoengañamos a nosotros mismos, diciendo a nosotros mismos, yo no lo puedo hacer. Bueno, en 2 Corintios 8:1, Pablo dice, ahora, hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Escuchen esto, pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su
liberalidad, porque yo testifico, dice Pablo, que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, nadie los manipuló, nadie les enseñó, simplemente aprendieron este principio, suplicándonos, ellos, no Pablo, no lo manipulaba Pablo, ellos le suplicaban, pero eran re pobres, pero ellos le suplicaban a Pablo, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor. Ese es el punto. Primeramente ellos estaban consagrados al Señor, amaban al Señor. Y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. Te amamos, Señor, y sabemos que todo lo que tú nos das es para proveernos para nuestro bien, pero también para ayudar y dar a otros, y queremos ser parte en eso, Dios. Queremos hacerlo. Queremos atesorar para lo eterno. Alguien dijo sabiamente, la acumulación sin fin espiritual es pecado y es desperdicio. ¿Sí? Otra vez, la acumulación sin un fin espiritual es pecado y es desperdicio. Jesús dijo, no acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino que acumulaos tesoros en el cielo. No acá, ¿dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran y roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Dónde estaba el tesoro de los macedonios? En la obra de Dios, en extender el reino. Y allí dieron. Bueno, el uso de nuestro dinero nos muestra dónde está nuestro tesoro. ¿Querés saber dónde está tu corazón? ¿Querés saber cuál es tu tesoro? Fíjate dónde invertís el dinero, dónde pones el dinero. Y eso te va a decir, ahí está tu corazón. Y vos después podés discernir si es pecaminoso o no. Si lo estás haciendo bien o no. Debemos usar el dinero de manera sabia, ¿sí? Para lo eterno. Su palabra es eterna. Yo quiero usar el dinero para que su palabra corra. Las personas son eternas. Quiero usar el dinero para que su palabra corra y llegue a las personas. Pero la plata no es eterna. Pero puede ser un medio para que su palabra corre y llegue a personas. Entonces quiero usar el dinero, quiero usar la plata, Señor, para que personas escuchen el Evangelio, para que personas sean salvas, para que personas crezcan en santidad. ¿Cómo estás usando las riquezas materiales? Dice el verso 9, y yo os digo, haceos amigos por medio de las riquezas injustas. ¿Para qué? Para que cuando os falten, ¿y después qué viene? Os reciban en las moradas eternas. Entonces parece que cuando os falten, significa que un día se van a terminar, y aparentemente se van a terminar cuando la vida acá se acabe. Y cuando la vida acá se acabe, te reciban en las moradas eternas. Pero lo conecta con cómo usaste el dinero acá. Y cuando dice para que ellos, dice acá en el versículo 9, para que os reciban, ese os reciban, algunos dicen, bueno, pueden ser las personas a las que le ayudaste. Si fueron pobres, si fueron personas con las que alcanzaste el Evangelio, puede ser que te reciban allá y te den las gracias por haberlo hecho, dicen algunos comentaristas. Otros dicen también pueden ser los ángeles, porque los ángeles llevaron en su momento en la parábola del rico y Lázaro, pueden ser los ángeles. Y después también incluyen algo que se llama circunloquio, que es una forma retórica de decir, o de decir en este caso, que está hablando de Dios sin nombrarlo a Dios. ¿Se acuerdan de la parábola del necio de este hombre que hablaba para sí mismo, que tengo muchos graneros, ¿qué haré? Regocíjate, y dice, esta noche te piden el alma. ¿Quién le va a pedir el alma? Dios. Sin nombrar a Dios, dice, esta noche se te pide el alma. Bueno, puede ser también que acá esté hablando y esté diciendo que Dios te va a recibir en las moradas eternas. Cuando todo termine, Dios te recibe en las moradas eternas.
Y si miramos las tres opciones, tal vez la segunda tenemos algunos pasajes donde se nos habla de ángeles, pero para enseñarnos una parábola con otro énfasis, pero sí se nos ha enseñado, por ejemplo, en la parábola de los talentos y en otras parábolas, que si fuiste fiel en lo poco, ¿quién te recibe? Y te dice, bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. El Señor es el que te dio para que lo administres acá en la tierra y es el que te va a recibir y te va a decir, si fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te voy a poner. Y tiene bastante sentido porque en el versículo 10 dice, el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. O sea, el punto acá es ser fiel. Ser fiel en lo poco, comparado con lo mucho, que es la eternidad. El Señor nos dio, y puede ser que nos dé muchísimo, puede ser que nos dé muchísimo, pero comparado con la eternidad es poco. Pero el punto es cómo administraste lo que el Señor te dio acá. Y depende de cómo administraste lo que el Señor te dio, vamos a ver cómo sigue la cosa allá, en el cielo. Cuando dice fiel en lo poco, lo terrenal, y cuando habla de lo mucho está hablando de lo espiritual, de lo eterno. Por tanto, dice el versículo 11, por tanto, si no habéis sido fiel en el uso de las riquezas injustas, en las que riquezas injustas está hablando porque son riquezas de un mundo caído, no porque las riquezas son malas en sí, sino porque están en un mundo caído y generalmente están bañada por la corrupción del corazón del hombre, porque la plata es papel nada más. Y por eso la llama injusta, para hacer un contraste entre riquezas injustas, y luego dice, ¿quién nos confiará lo que es verdadero, lo que es eterno? Si yo te di, dice Dios, y no fuiste justo administrando lo que te di en la tierra, no vas a perder la salvación, pero vayamos a seguir sirviendo al Señor. Después en el capítulo 19 ahí está la parábola de las minas, no sé si se acuerdan. A uno le dio 10 minas y fue fiel con las 10 minas y le dijo, administra estas 10 ciudades. Otro se le dio 5 minas y fue fiel en esas 5 minas, administra estas 5 ciudades. Y bueno, el Señor nos va a dar en la eternidad, depende cómo nosotros nos manejamos acá en la tierra. Entonces no es que borrón y cuenta nueva. En un sentido borrón y cuenta nueva sí, en cuanto al pecado, pero lo que nosotros hicimos acá en la tierra va a tener mucho que ver de cómo estaremos allá en el cielo. Va a haber gozo, todo lo que sea, pero mucho de lo que hagamos y de nuestro ministerio, por así decirlo, que el Señor nos va a dar, tendrá que ver de cómo administramos las cosas acá. El uso fiel de las riquezas se conecta con la acumulación de tesoros en el cielo. ¿Sí? Por eso dice en muchos pasajes, bueno, que leímos, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla corrompe, etcétera, sino que hacéos tesoros ¿dónde? En el cielo. Hacé tesoro en el cielo. A alguien que está viviendo de la tierra se le dice hacé tesoro en el cielo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Versículo 12. Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, en lo que nosotros hoy tenemos, que Dios nos da, ¿quién nos dará lo que es vuestro? ¿Cómo Dios nos va a dar más? Es más, ese principio también se aplica acá antes de morir. Si el Señor nos da y nosotros somos fieles, Él nos va a seguir dando, porque demostramos ser fieles. Pero nos va a seguir dando para que podamos nosotros seguir siendo dadivosos. Ojo con, que corre mucho peligro, con pensar de que, entonces si yo doy, Dios me va a dar más. Bueno, eso no es amar a Dios, eso es amar el dinero. Y quiero usar a Dios como un bingo. Te doy para ganar más. Y Dios es omnisciente, Dios conoce el corazón y Dios no me va a dar. Si yo amo a Dios y digo gracias a Dios por todo lo que me das y lo uso para mi familia porque es lo que tengo que hacer, no puedo pasar necesidad a mi familia y estar dando. Atiendo a mi familia, gracias por lo que me das, pero también gracias porque puedo ayudar a otros y lo hago ayudando a otros y lo hago porque amo a Dios, Dios siempre me va a estar dando para que yo pueda seguir siendo dadivoso, porque Dios
Muchas veces lo puedo hacer directamente y a través de personas, ¿sí? Proveer a otros y ayudar a otros. Y entonces termina diciendo en el versículo 13, noten, no podés servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Ningún siervo puede servir a dos señores, imposible, porque aborrecerá a uno y amará al otro. Recién dimos el ejemplo, si yo digo, buenísimo, le voy a dar a Dios para que me devuelva, ahí ya me estoy dando cuenta que no puedo amar a Dios, estoy amando a las riquezas. Y si amo a Dios, no estoy amando a las riquezas. La estoy usando como un medio porque amo a Dios, pero no puedo amar a los dos. Dios debe ser exclusivo. Y es interesante que dice, no podés amar a Dios y a las riquezas. Y pone a las riquezas como siempre cuando leemos como un competidor de Dios. Jesús habló muchísimo de las riquezas. Creo que MacArthur es el que dice que habló más de las riquezas que del cielo y del infierno. Más de las riquezas como un ídolo, como un competidor de Dios que del cielo y del infierno. Como que son poderosas para atraerte al punto de que lleguen a ser tu Dios y llega a ser un Dios que compite. No dice, ojo, no puedes servir a Dios y al Gauchito Gil, a Dios y a la Virgen María, a Dios y a las riquezas. Aparentemente las riquezas tienen un poder que nos atrae, aún siendo creyentes. Por eso tal vez siendo creyentes nos tenemos que arrepentir y decir, Señor, te pido perdón porque me estoy dando cuenta de que estoy amando las riquezas. Y no te estoy agradeciendo por lo que me das y usándolo y disfrutándolo y no lo estoy usando para la extensión del reino. Te pido perdón, Señor, y quiero pedirte sabiduría. Porque el uso de las riquezas evidencia mucho nuestra espiritualidad. Muchísimo. Juan el Bautista, por ejemplo, al predicar y al llamar al arrepentimiento, habla de frutos dignos de arrepentimiento y dentro de ese fruto él dice que había que compartir la ropa, que no había que cobrar más impuestos de lo que sea justo, que los soldados tenían que estar satisfechos con sus salarios, ya todo tenía que ver con lo monetario. Zaqueo se convirtió y dijo, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, no tengo problema. Amaba el dinero y de repente se convirtió y ya no tengo... Ahora vos sos mi Dios y no tengo problema en hacer lo que tenga que hacer. En la parábola del sembrador se dice que uno de los terrenos, la semilla cayó entre espinos y el que oye de esa manera, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan esa semilla. O sea que la Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación y obviamente Dios puede salvar y no hay nada que se oponga, pero acá dice que hay algo que puede ahogar la semilla sembrada. ¿Y qué es? Las riquezas. La riqueza. De hecho, el joven rico vino, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Vende todo lo que tienes y véndale a los pobres y sígueme. Y haz tesoro en el cielo. Se puso muy triste. ¿Por qué? Porque amaba las riquezas. En 1 de Timoteo 6:10 dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Por lo cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Muchos dolores. Raíz de muchísimos males es amar al dinero. Divorcios, muerte, asesinato, por amor al dinero. Para el mundo sin Cristo, uno de los dioses y tal vez el principal es el dinero. Y así eran nuestras vidas seguramente, antes. Una vez que el Señor nos salvó, somos librados de ese Dios, pero no de esa lucha. Pero sí nos capacitó por su Espíritu para batallar contra el deseo de amar las riquezas y poder amar a Dios. Y tal vez si estamos luchando en este momento con las riquezas, Dios nos capacitó con su Espíritu para arrepentirnos y decirnos, Dios, quiero usar lo que me diste para el progreso del Evangelio, para ayudar a otros, para pensar en otros, para tu gloria. Ayudamos a usarlo. El que tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche y le será dada. Dios, quiero ser sabio para usar lo que me das. Porque un día no lo voy a tener más y quiero que esto que vos me diste, quiero que repercuta en la eternidad. No quiero estar en cero allá.
que no lo use como tú esperas que lo use. ¿Cómo puedo yo, como un hijo de luz, sacar mayor provecho del dinero ahora? ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, Jesús me dijo, siendo más generoso, siendo más generosos, siendo fiel a Dios, no amando las riquezas, amando a Dios. De esa manera. Eso es lo que tenemos que hacer. Y entendiendo esto y aplicándolo, dijimos que era una enseñanza para discípulos, una enseñanza para santificación. Si lo hacemos con la ayuda de Dios, vamos a crecer en santidad. Vamos a crecer en santificación. En un área más de nuestra vida que tiene que ver con el dinero, con los bienes materiales. Pero tal vez estás acá y decís, no me gusta mucho lo que me están diciendo. Tal vez es porque el dinero, las riquezas sean tu Dios. Y tal vez seas esclavo, como la Biblia dice, de ese pecado. O sea, sos esclavo del pecado y el más evidente tal vez es que amas las riquezas. Y bueno, no vas a poder obedecer lo que Dios te manda porque esto es para alguien que ya se ha convertido. Tal vez necesitas arrepentirte de tu pecado, necesitas arrepentirte de todos tus pecados y si tenés fresco que es el dinero, la riqueza, arrepentirte de que estás amando a las riquezas y están siendo tu Dios. Y entender que Jesús, Dios se hizo hombre y fue a la cruz para morir por ese pecado, por todos los pecados y por ese. Y que en Jesús, si te arrepentís y confías en Jesús, Él te salva. Tenés que venir en arrepentimiento y en fe a Jesús. Él te salva. Él te hace una nueva criatura, te da salvación. Te da salvación, te da una nueva vida. Y tu nuevo hogar va a ser el cielo. Y el tiempo que te dé de vida en esta tierra, Él te va a proveer de bienes materiales para tu bien y para el bien de otros. Pero una vez que Él te salva, te va a capacitar para que puedas aplicar esta parábola. Entonces pensá de esa manera. Pensemos lo que somos salvos, en cómo tenemos que usar el dinero. Y si no sos un creyente, vení a Cristo en arrepentimiento y fe. Y si te quedan dudas, una vez que terminamos, charlemos, hablemos. ¿Qué es lo que la Biblia dice? No te vayas con dudas. ¿Sí? Está en juego tu alma, está en juego la eternidad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por enseñarnos, Señor, en algo que tal vez no teníamos en cuenta, que es el uso del dinero, de los bienes materiales, que entendemos vienen de ti, Señor, para que podamos usarlos de la manera que tú nos provees, para nuestra salud, para el comer, el beber, el vestir, para disfrutarlo también, Dios, siempre para tu gloria, pero también para ayudar a otros. Queremos pedirte sabiduría, Dios, que nos ayudes y haga de todos nosotros personas más astutas, más generosas, más fieles en cuanto al uso de las riquezas, Señor, y que sea evidente que tú eres nuestro Dios y no las riquezas. Y si las riquezas están siendo nuestro Dios y están compitiendo mucho, Señor, por favor, examina nuestro corazón y ve si hay en nosotros perversidad, por favor, si está ese pecado, y ayúdanos a arrepentirnos. Ayúdanos, Dios, y a tenerte como único Señor en nuestras vidas. Ayúdanos a vivir como tú nos has enseñado. A todos te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.